Saludos, profesora. Mi nombre es María Ángel Ortiz. Curso el tercer año de Derecho por la modalidad SAIA y pues en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la historia del derecho del trabajo y la época postcolonial. Para comenzar, es importante mencionar que el término de derecho del trabajo ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de la historia. Anteriormente se le conocía como legislación industrial o derecho industrial, luego se le conocía como legislación obrera o derecho obrero. Todo esto enmarcado en lo que es el derecho social. En la actualidad, la Organización Mundial del Trabajo, la doctrina y las cátedras universitarias han adoptado el término del derecho del trabajo. Mas, sin embargo, en nuestro país también ha adoptado el término de derecho laboral. El derecho del trabajo es una rama del derecho general y del derecho privado. Esta se encarga de vigilar las relaciones que deben existir entre el empleado y el empleador, así como también que puede ser de forma individual o de forma colectiva, y se encarga de establecer tanto los derechos y los deberes de ambas partes. En la Edad Media, la palabra trabajo como tal no se conocía, pero siempre había existido a través de lo que era la esclavitud, ¿no? Luego se conoce o sale a relucir el feudalismo, donde los señores feudales junto a la Iglesia Católica se encargaban de dividir las riquezas. Y aquí es donde sale a la palestra los artesanos como tal. Luego, en la Revolución Francesa, se nos enseña que no es necesario nacer en una familia noble para poder tener cierto estatus, cierta posición económica, sino que también existen otros medios por el cual se pueden alcanzar. Es acá donde estos artesanos pasan a ser empresarios industriales en los cuales se coloca la mano de obra. Y es donde nace el capitalismo como tal, donde las clases menos favorecidas deben trabajar para obtener los bienes y servicios necesarios para cumplir sus necesidades. Luego, en Venezuela, para introducirse en lo que es el derecho del trabajo, se comienza con la ley de Inglaterra, una ley que se denominaba ley de pobres, la cual se establece como tal como la ley de Isabel en 1801. Luego, luego sale una nueva ley que es la ley del asentamiento en 1662, la cual establecía o buscaba era que personas ajenas a una determinada localidad no se estableciesen de manera irregular allí, porque esto aumentaba los gastos y servicios de la misma. Y luego la ley de los indios. Esta lo que buscaba era la libertad de los indios, la remuneración económica y la jornada de trabajo como tal. Desde la Constitución de la República Independiente de Venezuela, enmarcado en lo que es la Gran Colombia en 1830, y la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos en 1830, se establece el primer periodo postcolonial. En este periodo, tanto las providencias, los estados y las municipalidades tenían unos métodos de sanciones o de leyes que estaban directamente ligados a la policía. Estos se encargaban más que todo era del bien o del servicio público y de mantener las costumbres del bienestar y de la regularidad del trabajo de las personas trabajadoras. También es importante resaltar que en Venezuela como tal, el segundo periodo postcolonial comienza el 26 de julio de 1817, con la creación de la Ley de Talleres y asociación y establecimientos públicos. En esta ley se establecen normas para regular las relaciones entre los trabajadores. También es importante mencionar que en esta ley es donde se establece
un horario de trabajo entre 8 a 8 horas y media. Luego, el precedente de la ley de las minas, que ocurre en 1904, también establece o toca el tema en cuanto a los trabajadores que se encargaban de realizar los trabajos a nivel subterráneo. Se introduce también lo que era el pago por accidentes laborales y se introduce lo que es el higiene y la seguridad industrial. Desde entonces, la ley del trabajo ha sufrido muchísimas modificaciones. Esto comienza a nivel de 1936, 1937, 1938. Luego sufre otras modificaciones en 1945 y 1947. Luego en 1952 y 1956. Luego sufre otras modificaciones en 1966, 1973, 1974, 1983 y 1984. Y luego en 1990, en 1997, 1998 y 1999. Finalmente, durante todas estas modificaciones se introduce la obligatoriedad del seguro social, del pago de primas, de contratos, de remuneraciones no monetarias, entre otras. Y finalizo finalmente con la creación de la ley del trabajo, donde se busca la reivindicación del trabajador como tal. Esta ley del trabajo en Venezuela sufre una última modificación que fue en el 2013, la cual busca disminuir el horario de trabajo, y pues es la que se mantiene vigente actualmente. Muchísimas gracias.